De poder recibir al cónsul general de Pakistán en Barcelona, y también contar con la presencia de Laia Ortiz, que es nuestra portavoz nacional y diputada al Parlamento de Cataluña por la iniciativa de Catalunya Verds, que ya la conocéis porque ya participó en una rueda de prensa hace unos meses, justo cuando estábamos preparando el acto con Joan Herrera y la comunidad pakistaní, que es un acto que os queremos agradecer sinceramente, que es un acto muy bonito, un acto en el cual Joan pudo explicaros todo el trabajo que ha hecho durante tantos años en el Parlamento Español a favor del colectivo en general, de la población inmigrada, pero también especialmente a favor de vuestro país, ¿no? Entonces, básicamente queríamos hoy explicaros, y Laia os lo va a explicar, cuál es la campaña, cuál es la sensibilidad que Iniciativa per Catalunya en estos momentos tiene hacia vuestro pueblo, hacia las graves inundaciones, hacia la grave situación que estáis padeciendo en vuestro país, y luego también, evidentemente, ofrecerle al cónsul la posibilidad de hablar con nosotros, de hablar con todos, de que conozca especialmente cuál va a ser nuestras acciones en solidaridad, y luego, si os parece, posteriormente podemos tener un encuentro con la prensa, si la prensa quiere, ya en otro formato, ya si la prensa quiere hacer algunas preguntas o quiere conocer de eso, que también lo pueda. Pues Laia Ortiz es nuestra portavoz nacional o Bien, primero, en primer lugar me gustaría darles la bienvenida a esta serie especialmente al cónsul. Para nosotros también es un honor que nos acompañe y que haya venido pues, a vernos, ¿no? y a saludarnos antes de viajar a París, porque creo que en breve va para allá, y agradecerle sinceramente pues, que haya venido. Para nosotros es un honor. Bien, desde Iniciativa por Catalunya Verds, como ya tuvimos oportunidad de hablar en el anterior encuentro, ¿no? que tuvimos, como sabéis, somos un partido de izquierdas y que siempre se ha destacado por solidarizarse con los pueblos y con las personas, ¿no? y con todas aquellas personas que están sufriendo. Lo hacemos diariamente pues, con las políticas que defendemos en el Parlamento, en el Congreso, en Europa, en los ayuntamientos, pues para mejorar las condiciones de vida, sobre todo de las personas que viven aquí. Pero también entendemos que en momentos difíciles, como los que está viviendo el Pakistán, muy difíciles, ya que una tragedia humana que no será coyuntural, sino que tardará mucho tiempo, ¿no? y de la que no hay que olvidarse. Y ante una cierta falta de sensibilidad de gran parte de la comunidad internacional, de los retrasos en la reacción de muchos países, etcétera, etcétera, yo creo que un partido como el nuestro, que es solidario con las personas que viven aquí, también tiene que serlo en estos momentos difíciles, como es el caso del Pakistán. Lo hemos hecho en otras ocasiones y ante otras tragedias, pero yo creo que ahora es el momento no solo de hacer acciones solidarias, sino de continuar hablando del Pakistán, porque como decía, no es un tema coyuntural, sino que tenemos que continuar hablando y denunciando la situación y las condiciones pues, que está atravesando el país ante esta catástrofe meteorológica, ¿no? pero que ahora es una como os decía, también desde la humildad de un partido como el nuestro, ¿no? Que no es mayoritario, pero sí que hemos querido contribuir y solidarizarnos con el pueblo de Pakistán. Y lo hemos hecho pues, humildemente con los recursos que tenemos y con la capacidad también logística que tenemos. Sobre todo también liderados por la organización de Hospitalet, que ya tradicionalmente dedica un 0,7% de la organización del partido dedica un 0,7% a la solidaridad con otros países, a la cooperación, y en este caso creo que con buen juicio pues decidieron precisamente donar este cero. La tragedia humana que se está viviendo pues es un grano de arena, pero sí que entendemos que como organización pues teníamos que también formar parte de la ayuda y ser parte activa de la ayuda. Y una segunda lucha que tendremos que continuar haciendo es continuar explicando que
que la ayuda no tiene que ser puntual, sino que tiene que ser sostenida en el tiempo, y no solo explicarlo a la población, sino también pedirlo en las instancias donde estamos representados, ya sea en el gobierno de Cataluña, en el gobierno del Estado, que sean solidarios y que no se olviden de la situación que vive el Pakistán. Yo, de entrada, lo dejo aquí, le daría la palabra también al cónsul. Muchísimas gracias. Tengo que preguntar una cosa. ¿Un kit de Salamanca? ¿Qué tipo de kit? Bueno, nosotros la propuesta que nos... Señor, es realmente un placer estar aquí en sede de iniciativa. A mí me gusta muchísimo, no solamente que hay dos, la gente que está trabajando y con energía que están trabajando. Muchísimas gracias por invitarme aquí, para invitar a la comunidad pakistaní y ofrecer este tipo de asistencia y ayuda. El problema fue muy grave, todavía existe, porque los ríos en Pakistán se van desde el norte a sur y tiene que viajar todo el lento de Pakistán. Casi 1.500, 1.600 kilómetros, este río tiene que ir hasta el norte a sur. Por eso este problema fue muy grave. Primero fue al norte de Pakistán, después Punjab y tercero fue a Sindh, al sur de Pakistán. Y en muchos países la gente no entiende que hay inundación y después de 20 o 30 horas agua de inundación está en el mar y la gente y el país ya está. Pero en Pakistán tiene que ir provincia a provincia a provincia a provincia. Gracias a Dios que última vez ahora agua de inundación ahora está camino a mar y no hay otros pueblos allí. Y la gente que están fuera de su casa o su pueblo a punto de volver a sus sitios. No puede ir a su casa. La casa no existe, casi 2 millones de gente han perdido su casa y no existe nada para ellos y es un problema gravísimo para el gobierno y para ayudar a estas ciudades que cómo se vuelven, cuando se vuelven, dónde van a vivir. Otro problema es que en Pakistán como en España, la gente que vive en pueblo tiene reserva de un año en su casa. De todo tipo, azúcar y aceite y arroz y harina de trigo para un año. Han perdido su casa, entonces han perdido su cosecha que tenía en su casa. Segunda, teníamos casi 2 millones de toneladas de harina que teníamos como reserva para Pakistán, que teníamos. Y las comunidades internacionales que retrasó demasiado en la ciudad y han anunciado casi $1 billón, pero hasta ahora no hemos recibido. Esto es lo que tenemos este problema. Y ayer, el Banco Mundial ha prometido para dar un préstamo de casi $500 millones, porque hasta ahora no hemos recibido las promesas, no han convertido en realidad. Y están mandando las cosas, el dinero desde fuera de Pakistán y dentro de Pakistán. Y desde Cataluña he recibido una respuesta muy atractiva, muy elegante. No pensaba que tendría pero hemos tenido. Primero desde el gobierno de Madrid, después el gobierno de Cataluña, tercero los partidos que están en Cataluña, la comunidad que está en Cataluña, han mandado las varias cosas que ellos necesitan. Por ejemplo, la comunidad pakistaní ha mandado casi 5 toneladas de medicina. Medicina, quiero decir medicina, nada más a Pakistán. El gobierno de Madrid también ha mandado casi 15 toneladas de medicina y varios otros partidos que ahora están haciendo muchas cosas, que quieren hacer las cosas para
gente en Pakistán. Ahora estamos en el mes de Ramadán, que va a cumplir posiblemente el día 9 o 10 de septiembre. Vamos a tener una fiesta y quiero que ustedes se usan comunidad pakistaní este tema, que la comunidad pakistaní no tiene que celebrar fiesta de Eid, pero ayudan a su nombre de iniciativa. Gracias. Muchas gracias. La ya lo han hecho ya. Y reiterar una cosa, una invitación al cónsul, y es que entiendo que en este momento la prioridad es la ayuda y el conocer cómo está la gente en Pakistán y el interesarse por su situación, por los conocidos y los no conocidos, por sus ciudadanos, pero que ofrecer también la posibilidad de que durante este periodo que empieza, cuando ustedes lo crean oportuno, puedan venir también de visita al Parlamento, podamos explicarle también esta institución, que es su casa también. Sé que algunas veces hay grupos también avalados por el consulado que vienen de gente joven, no tan joven, grupos de diferentes localidades que vienen a visitar el Parlamento, y a nosotros como grupo parlamentario nos gustaría mucho que algún día ustedes o quienes parezca nos podamos atender allí y hablar de estas cuestiones, de lo que ustedes vienen a través de Luis o del propio cónsul, pues están invitados, y quería aprovechar esta visita suya para hacer esta invitación. Como el señor Cónsul ya ha hablado, que ahora gente está volviendo a su sitio, no su casa, porque su casa ya has perdido. Entonces, ahora necesitas ayudar a ellos construcción sus casas, carreteras, puentes, todo. Entonces, nuestra comunidad está apoyando a esta gente que está afectados. Ayuda es poco o muchos, este no es el problema. Más importante es sentimiento, que nuestra comunidad ha recibido con ustedes muy bien, sentimientos, porque usted ya está apoyando o va a apoyar más. Pues muchísimas gracias a usted, su partido, por este apoyo. Creo que es no último, va a seguir más hasta que esta gente va a volver a sus sitios. Gracias. Cada jueves sale... Cada jueves. Pero necesitamos antes de jueves allí. Necesitamos solamente el volumen, el número de cartons y cuánto pesa. Le daremos explicado a la gente de la aduana Una cosa más, que parte de Federación nosotros vamos a hacer un proyecto, acaba de después de un mes. ¿Qué necesitan más? ¿O es medicina o han pedido otra cosa? Entonces estamos hablando de que vamos a matar. No, lo que está hablando sí, pero ¿es todo lo que falta ahora o...? Faltan muchas cosas. Pero no, es urgencia, urgente. Cuando algo hace falta y ellos se vuelven, necesitarían también demasiado medicina. Porque en este sentido... ¿Qué, Luis, pides tú o pides otro? Bueno, ya articulamos un poco el mecanismo. Nosotros lo que ahora estamos recogiendo los donativos, el día 12 es una comida solidaria que acabaremos de juntar todos los donativos, y entonces yo creo que lo mejor es hacer con las medicinas para que salga lo antes posible. El jueves siguiente de cuando acabe la campaña, yo creo que sería interesante. Si te parece, podemos hacer una foto todos. Sí, una foto de familia. Una foto ahí. Muy bien.